buenas noches, buenas tardes o buen día en función de la hora del día en que ustedes se conecten. Nuevamente su amigo Hugo Valderrama, siguiendo con la serie El peligroso dragón verde. Hoy quiero dedicarle la cuarta sesión a la influencia que tuvo el movimiento ambientalista sobre las distintas iglesias en los Estados Unidos y a partir de ahí, digamos, a todas las demás iglesias comúnmente en el habla hispana, pero también en el área de Europa. A ver, para empezar debemos analizar lo siguiente. ¿Por qué es importante tocar el tema de la iglesia y el cristianismo? Básicamente, el cristianismo, la iglesia y el ecologismo. Pues básicamente porque la visión judeocristiana que se tiene en Occidente es una visión basada en un texto de la Biblia que es el libro de Génesis, el Génesis 1:28, que pone al hombre como mayordomo de la creación, ¿no? Entonces, en ese texto Dios pone al hombre como administrador y mayordomía de la creación, por eso se le dice que se multiplique, sea fructífero y que aproveche la tierra y que domine la tierra. Entonces, esa visión fue la que en Occidente se manejó durante muchos siglos y que permitió básicamente que la ciencia avance a grandes pasos. Por ejemplo, el profesor Thomas Woods, en su libro Cómo la Iglesia construyó Occidente, explica que fueron los monjes los primeros en desarrollar los cruces entre especies de vacas para mejorar la producción lechera. Por eso es que se llamaba la ganadería como la ciencia de los monjes. ¿No? La ciencia de los monjes era conocida la ganadería, ¿no? O en otros casos, por ejemplo, el mismo Thomas Woods habla de los grandes aportes que hicieron los monasterios al desarrollo de la tecnología en el área agrícola. Entonces, esa visión de poner al hombre por un mayordomo, cuya soberanía está por encima de las bestias y de la misma naturaleza, permitió que el hombre use su intelecto y su desarrollo mental para crear pues todo lo que se ha conocido hasta ahora, ¿no? Que básicamente es el avance de la tecnología, el avance de la agricultura de alto rendimiento, las maquinarias que han permitido que el hombre de cierta manera domine la tierra. Entonces, ya en el año 1832, la izquierda, a través de ciertos grupos metodistas, debemos recordar además que el metodismo nace como como una rebeldía dentro de la iglesia anglicana, que en ese entonces era todavía conservadora. El metodismo siempre ha estado ligado a lo que ellos consideran causas nobles. Entonces ya algunos teólogos metodistas en el año 1832 ya hablaban de un enfoque ecologista, aunque eran cosas muy sacadas del aire, ¿no? Entonces, no es hasta bien entrado el siglo XX donde ya se empieza a ver la influencia de los ecologistas dentro de la teología cristiana. Por ejemplo, en los años 60, Ellen White, un teólogo luterano, digamos, escribe un libro que se llama El fin de la tierra, nuestra actual crisis, ¿no? Donde muestra que esa interpretación del hombre como mayordomo de la creación que había sustentado al cristianismo histórico en realidad estaba errada, y lo que había que hacer era contemplar al hombre más bien como una especie de elemento más dentro de la naturaleza, no por encima de ella, sino viviendo con ella. Eso, por ejemplo, es mucho de lo que hoy día gobiernos como el de Evo Morales, que paradójicamente está enfrentando la peor crisis ambiental de Bolivia, lo repiten, ¿no? De hecho, uno de los planes de gobierno de la primera gestión era el vivir bien con la naturaleza, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, lo que hoy día dicen los movimientos ambientalistas versus lo que decía Ellen White en los años 60 no difiere mucho, ¿no? Bill McKibben, que es otro teólogo, también metodista, que también habla sobre este tema, dice que se debe retomar la visión pagana, literalmente lo dice así, ¿no? Que los paganos entendían mejor la convivencia del hombre con la naturaleza, y estamos hablando de un teólogo, inclusive ministro religioso de, entre comillas, una iglesia, ¿no? Y luego, ni qué decir después del Consejo Nacional de Iglesias que se formó en los Estados Unidos, que tiene digamos, el paraguas de cristiano, pero que por dentro no es cristiano. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Iglesias, que lo integran miembros, entre comillas, de la Iglesia Anglicana, entre comillas, luteranos, entre comillas, presbiterianos,
vienen apoyando las políticas de control de natalidad desde hace muchos años, creen que el aborto es un derecho, ¿no? Y también son los principales propagadores a nivel eclesial de todo el asunto del cambio climático. Debemos recordar, por ejemplo, que Al Gore era un miembro activo de la Iglesia Bautista Americana y que básicamente hoy día el Consejo Nacional de Iglesias de los Estados Unidos tiene una apariencia de ser una institución cristiana que engloba muchas iglesias, pero en el fondo lo que ahí se enseña es una versión distorsionada del cristianismo, es más bien ecologismo, marxismo, feminismo y toda la ideología de género camuflada con toques cristianos, y eso es lo que ha llevado a que en el mundo latinoamericano, hispanoamericano, muchas iglesias sin considerar la influencia realmente histórica del cristianismo, de los padres de la patrística cristiana o de la reforma protestante o de los grandes doctores de la iglesia, sino más bien tomando en cuenta solamente la producción intelectual que han hecho el Consejo Nacional de Iglesias, muchas denominaciones en América Latina han adoptado esta forma de entender la relación con la naturaleza y lastimosamente es lo que se enseña hoy día en los seminarios en toda América Latina, es lo que se enseña, lo que se predica cada domingo. O sea, en ese sentido la iglesia ha sido bastante ingenua en los últimos años, porque lo que ha hecho es repetir la agenda que había metido la izquierda en los temas, sobre todo el tema ambiental, ¿no? Entonces, yo quiero rescatar un poco lo que dice el cardenal de la ciudad de Sydney, en Australia, el cardenal católico George Kandel, ¿no? Que él en una entrevista que está disponible en internet, en un sitio católico, se llama catholic.net, él dice lo siguiente: el movimiento ambientalista ha sido muy efectivo quitándole el espacio de denominación moral a la iglesia. Y es verdad, ¿no? Lo que dice el cardenal Caldwell es verdad. La iglesia ha perdido esa posibilidad de ser un referente moral y hoy día inclusive la misma iglesia ha asumido que el ambientalismo es el tope moral del que se tiene que desprender todo lo demás, ¿no? Y recordemos que los ambientalistas hasta han creado una especie de mandamientos y una especie de pecados, ¿no? Entonces tu mandamiento es reciclar, ¿no? Y no contaminar, reutilizar. Y tu pecado es exactamente lo contrario, es contaminar, no reutilizar, no reciclar. Entonces daría la impresión de que pero en realidad se han convertido en un referente moral y están marcando las pautas morales de lo que está bien y lo que está mal. No, por eso era la importancia de infiltrar las iglesias. No, lastimosamente, en América Latina, la iglesia se ha dejado infiltrar al extremo de que hoy día no se diferencia en nada, sobre todo el asunto medioambiental, la prédica que podría hacer un pastor de cualquier denominación versus la prédica que hacen los movimientos ambientalistas en las conferencias ambientales, que además son abiertamente anticristianas, ¿no? Y recordemos que, ojo, el gran enemigo del movimiento ambientalista sigue siendo el capitalismo, ¿no? Casi todos los movimientos ambientalistas, incluido denominaciones cristianas, le echan la culpa al capitalismo de las grandes crisis medioambientales, que en muchos casos son o falsas crisis, como los que lanza Al Gore, ¿no? O en algunos casos son realmente problemas, pero que se podrían solucionar de otra forma. Y ojo, no son problemas del capitalismo, sino más bien de la planificación central de la economía. Y tengo que hablar del caso de Bolivia, ¿no? En el caso de Bolivia, fue el gobierno nacional el que autorizó que se utilice la chiquitanía boliviana para sembrar azúcar y sembrar soya, con el objetivo de reemplazar, entre comillas, el consumo de hidrocarburos y convertirlos, digamos, transformar la matriz de consumo hacia el etanol. Resulta que esos fuegos se salieron de control y hoy día ya tenemos 1 millón de hectáreas quemadas, pero además el mismo gobierno necesita que esas hectáreas estén quemadas y produciendo etanol porque bajo su política de un Estado gastador lo que necesita es vender lo que sea. Entonces fíjense que a nombre de cuidado de la naturaleza, el Estado en realidad y los estados socialistas en realidad han acabado siendo los peores cuidadores de la naturaleza, han acabado siendo
los gobiernos más ecocidas. El caso del mar Aral en Asia, en la época de la Unión Soviética, es el mismo caso que se está viviendo en la Amazonía boliviana, en la Chiquitanía boliviana, donde tenemos que el Estado está desviando recursos, está desviando mucho dinero hacia intentar usar la Chiquitanía para sus propios planes. No, entonces, lastimosamente, la Iglesia, que debería haber tenido una resistencia real a estos movimientos, se ha dejado infiltrar al extremo que hoy día la Iglesia ha olvidado, como lo decía el cardenal de Sydney hace un momento, su misión de ser la sal y la luz del mundo, y se ha dejado infiltrar al extremo de que hoy día repiten acríticamente el Evangelio verde, eso que el profesor James Wanley llama el gran movimiento dragón verde. Bien, la siguiente semana me gustaría con ustedes tocar el tema de los movimientos ecologistas en América Latina, que ese es un punto muy grande, y su asociación con gobiernos socialistas, básicamente como una forma de conseguir recursos de estos gobiernos que a nombre del cuidado del medio ambiente lo que hacen es estatizar grandes dosis de tierra, grandes cantidades de tierra. Como siempre, un placer saludarlos. Su amigo Hugo Valderrama se despide. Hasta la próxima semana.